Los objetos religiosos abandonados, como estatuas, cuadros o relicarios, pueden convertirse en focos de actividad paranormal si son profanados o si estuvieron expuestos a eventos trágicos. Algunos investigadores del fenómeno aseguran que estas piezas pueden actuar como conductores o anclas espirituales, atrayendo presencias por la energía devocional acumulada a lo largo de los años. Lo que quiero contarles a continuación sucedió cuando yo tenía apenas 13 años. En aquel entonces era un muchacho normal, dentro de lo que cabía. Iba a la escuela, tenía amigos, y como casi cualquier niño criado en un pueblo, fui educado dentro de la religión católica. Me parecía divertido desafiar las creencias de mis padres. Me había vuelto algo arrogante respecto a eso. Esto me causaba problemas tanto con mi familia como con las personas del pueblo donde vivíamos. Casi todos eran profundamente religiosos. Solo para que se den una idea, no había casa que no tuviera alguna imagen o alusión a la religión en su puerta. En el pueblo había una vieja capilla abandonada. Yo jamás la vi en funcionamiento, ni siquiera mis padres. Por lo que sabíamos, aquel sitio había sido uno de los primeros lugares donde la gente solía ir a rezar. Con la construcción de una nueva iglesia, más accesible para todos, aquella capilla cayó lentamente en el olvido. Como pasa en la mayoría de los pueblos pequeños, las historias de terror y leyendas urbanas no tardaron en surgir. Después de todo, era una de las pocas formas que teníamos de entretenernos. La historia sobre esa capilla era bastante simple. Si mal no recuerdo, se decía que fue abandonada porque un sacristán perdió la cordura y que un día las pocas personas que llegaron temprano a misa nunca volvieron a salir del recinto. La historia no era muy específica sobre qué había hecho exactamente con ellos. Existían múltiples versiones. Algunas decían que el sacristán quemó la capilla con la gente dentro, aunque esa no me la creía mucho porque yo había visto el lugar y no mostraba señales de incendio. Solo era viejo y deteriorado. Otras versiones más perturbadoras decían que los había matado de formas que prefiero no detallar. La única realidad era que el lugar estaba abandonado y que los adultos prohibían tajantemente acercarse. Decían que era peligroso porque la estructura estaba a punto de venirse abajo y alguien podría salir herido. Pero, claro, si le dices a un adolescente que no puede hacer algo, solo logras incentivarlo aún más. Muchos de nosotros crecimos escuchando que si te atrevías a entrar, el sacristán te aparecería y no te dejaría salir, igual que a las personas de la historia. Era una historia para asustar niños, y aunque todos fingíamos no creer en ella, estoy seguro de que más de uno tenía miedo cuando propuse entrar. Siendo totalmente honesto, en ese momento no tenía una motivación rebelde contra la religión ni nada parecido. Simplemente estaba muy aburrido durante las vacaciones de Semana Santa. Ya habíamos jugado en la calle por mucho tiempo y solo queríamos explorar algo nuevo. No era como si tuviéramos un plan elaborado. 2 de mis amigos se sumaron de inmediato. Otros 2 dudaban, pero aceptaron. El lugar estaba algo retirado. Como dije antes, la nueva iglesia era mucho más accesible, mientras que esta capilla estaba a unos 20 minutos caminando. El sendero hasta allí estaba cubierto de maleza y hierba crecida por todas partes, pues nadie cuidaba el camino. La capilla, desde afuera, lucía aún más deteriorada de lo que recordaba. Cuando éramos más pequeños, solíamos retarnos a ver quién se acercaba más, aunque con el tiempo dejamos de hacerlo, creyéndonos demasiado grandes para esas tonterías. Pero esa vez era diferente. Estábamos decididos a entrar. La estructura estaba tan abandonada que ni siquiera tenía un candado decente. Sí había uno, pero estaba tan oxidado que con apenas zarandearlo un poco se rompió. Dentro del lugar el olor a humedad y encierro era penetrante, pero soportable. Todo estaba cubierto de polvo. Había filas de butacas viejas, algunas figuras religiosas dispersas y un par de pinturas agrietadas. Mis 2 amigos, que al principio parecían más nerviosos, se relajaron al ver que no había nada realmente extraño dentro. Estuvimos simplemente explorando, haciendo bromas y tonterías propias de muchachos de nuestra edad. Fue entonces cuando encontramos una pequeña bodega dentro de la capilla.
Parecía ser donde en su tiempo guardaban las sotanas y demás artículos para la misa. Pensé que tal vez adentro podríamos encontrar vino. Sabíamos que lo usaban en las celebraciones religiosas. La puerta de la bodega estaba cerrada con llave. Intentamos abrirla durante un buen rato, pero no cedía. Entre nosotros estaba Gerardo, un tipo altísimo y muy fuerte. Muchos decían que parecía mayor de lo que su edad indicaba. Le pedimos a Gerardo que derribara la puerta, y tras unas cuantas patadas bien dadas, logramos abrirla. Adentro olía aún peor que afuera. El lugar no tenía ventanas ni ventilación, y el hedor a encierro y viejo impregnaba cada centímetro del ambiente después de tantos años, o al menos eso quería creer. Era un sitio pequeño, de hecho podías verlo todo con solo echar un vistazo. Aún así, entramos para tocar y revisar lo que había. No encontramos nada extraño. Había una Biblia, algunas botellas de agua bendita y otros objetos esperables en una capilla abandonada. Sin embargo, entre todas esas cosas, hubo algo que sí llamó poderosamente mi atención. Una estatua de la Virgen María. Debía medir casi 2 metros. Era enorme. Me sorprendió que no la hubieran trasladado a la nueva iglesia. No se veía en mal estado, a pesar del abandono. La estatua tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia abajo, en la típica pose serena de esas representaciones. Me quedé mirándola fijamente, tan concentrado que no noté cuando mis amigos, aburridos, comenzaron a salir del lugar. Creo que apenas el último de ellos cruzó la puerta, cuando, mientras observaba aún más de cerca a la estatua, lo vi. Sé que no me lo imaginé. Abrió los ojos. Fue rapidísimo, como esos videos donde se capta apenas un leve movimiento, pero lo vi claramente. La estatua abrió los ojos y me miró directamente. El susto fue tan grande que no solo grité, sino que casi en automático empujé la estatua. Esta perdió el equilibrio y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El estruendo fue tremendo. El eco retumbó en todo el lugar vacío. Salí corriendo asustado mientras mis amigos me preguntaban qué había pasado. Mentí diciendo que había intentado tocar la estatua y se había caído. No quería decirles la verdad, no solo porque sabía que no me creerían, sino porque yo mismo no quería creerlo. Era absurdo. Una estatua con los ojos pintados. No podía simplemente abrirlos. Intentaba encontrarle una explicación lógica. Tal vez había sido un efecto de la perspectiva, que al mirarla de cerca me hizo pensar que los ojos estaban abiertos. Pero en el fondo sabía que no era así. Uno de mis amigos se asomó, vio los pedazos de la estatua y se echó a reír diciendo que en serio la había destruido por completo. A nadie más parecía importarle lo ocurrido. Después de todo, era un lugar abandonado. Nadie echaría de menos aquella figura. Nos quedamos un rato más mirando los restos, pero decidimos que era mejor irnos. El lugar había dejado de ser interesante para ellos. Para mí se había vuelto insoportable. Ese mismo día seguí pasando el rato con mis amigos, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la capilla. El momento en que la estatua abrió los ojos se repetía una y otra vez en mi mente, y no encontraba ninguna explicación lógica que me convenciera. Esa noche, al llegar a mi casa, me encontré con que estaba vacía. Mis padres habían dejado una nota diciendo que habían ido a visitar a unos tíos, y que si quería podía alcanzarlos o quedarme. Decidí quedarme, pues nunca fui muy fanático de las reuniones familiares. Estuve un rato despierto, e incluso creo que dormí un poco, pero desperté sudando, completamente empapado. No sabía qué había soñado. Solo sentía un miedo profundo e irracional. Intentaba convencerme de que había sido solo una pesadilla. Aún así, nunca en mi vida había sudado tanto, ni siquiera después de jugar fútbol bajo el sol. La camiseta, las sábanas, todo estaba empapado. Todo estaba tan húmedo e incómodo que pensé que debía cambiar todo en mi cama y darme una ducha. Mi habitación tenía su propio baño. Preparé mis cosas y entré a ducharme. Mientras me echaba champú y cerraba los ojos, escuché claramente cómo alguien tocaba la puerta del baño. Me alteré un poco, pero pensé que podría ser mi madre. Llamé preguntando si era ella. Entonces pregunté si era mi padre.
Tampoco contestaron. Molesto, supuse que era mi hermano, que a veces entraba en silencio solo para molestarme bajando la palanca del baño y cortándome el agua. Le advertí en voz alta que si hacía algo lo golpearía apenas saliera. De nuevo, ninguna respuesta. El silencio se volvió abrumador y entonces me di cuenta. No había escuchado llegar a mis padres y mi hermano, que era pequeño, no podía esconderse tan bien como para no hacer ruido alguno. Asustado, me asomé apenas por la cortina de la ducha. Vi algo, una sotana verde, igual a la que había visto en la capilla, justo sobre la estatua de la Virgen. Solté la cortina de inmediato, no grité, estaba paralizado. Respiré hondo, reuní todo el valor que pude y corrí la cortina de golpe para enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. No había nadie, pero algo me heló la sangre. La puerta del baño estaba abierta, aunque yo recordaba perfectamente haberla cerrado. Salí de la ducha temblando. Intentaba convencerme de que lo que había visto había sido un error. Quizás había sido solo la toalla reflejada de forma extraña o algo así. No quería pensar en otra posibilidad. Cuando mis padres llegaron no me dijeron nada raro, pero luego me enteré de algo inquietante. Mi madre, en algún momento de la noche, vio una silueta en la cocina. Pensó que era yo buscando algo de comer. Me llamó varias veces por mi nombre preguntándome qué hacía ahí, pero al no obtener respuesta se acercó y cuando llegó a la cocina no había absolutamente nadie. Mi madre nunca ha sido una persona supersticiosa, pero dice que claramente vio a alguien ahí. Era como una silueta que alcanzó a ver de reojo, y pensando mejor en ello, recordaba que era más alta que yo. Sin embargo, en ese momento no lo pensó demasiado. Claro que le dio miedo. Incluso se lo mencionó a mi padre, pero él no le prestó mucha atención. Ambos habían bebido un par de tragos en la fiesta y achacaron todo a eso, aunque mi madre había bebido mucho menos y no sentía ni siquiera un leve mareo como para tener ese tipo de visiones. Aún así, ninguno de los dos le dio la importancia necesaria. Vieron que yo ya estaba dormido, o al menos eso creyeron, pues yo, pensando en todo lo que me había pasado ese día, no pude dormir el resto de la noche. Ellos, en cambio, se fueron a dormir. Al día siguiente, yo no me encontraba bien. Estaba ardiendo en fiebre. Nunca me había sentido tan mal. Ni siquiera tenía la fuerza para levantar mi propia cabeza. Mi madre se dio cuenta cuando fue a levantarme para ver si quería desayunar, pero yo ni siquiera podía hablar. Cada palabra o cualquier esfuerzo, por más mínimo que fuera, me desgastaba terriblemente. Preocupada, mi madre me llevó inmediatamente al hospital. Me hicieron estudios y dijeron que mi cuerpo parecía estar luchando contra una infección, pero los resultados realmente no daban una explicación clara. Recomendaron dejarme internado, pero no teníamos suficiente dinero para ello. Mi madre me llevó de regreso a casa, diciendo que ella misma me cuidaría. Había trabajado muchos años como enfermera, confiaba en poder hacerlo sin problemas. Fueron 2 días en que estuve así. No tenía ganas de comer ni de moverme. Mi madre tuvo que alimentarme por vía intravenosa. Aunque intentaba mantener la calma, podía ver la preocupación en su rostro. Mi padre, por su parte, enfrentó la situación yendo a trabajar mucho, excusándose en que necesitaríamos dinero para solventar los gastos. Siempre he creído que en el fondo no le gustaba verme en ese estado y prefería no enfrentarlo. Un día, mi madre me informó que tenía que ir a la tienda, pues había olvidado comprar algunas cosas para la comida, pero que no tardaría nada. Antes de salir, me tomó la temperatura y luego se fue. Yo estaba quedándome dormido. Básicamente, era todo lo que hacía durante el día cuando escuché como alguien empujaba la puerta de mi habitación. Era un rechinido muy característico. Pude identificarlo de inmediato, pero sentía los ojos tan pesados que ni siquiera los abrí. Pensé que era mi madre, quien había vuelto para revisar si estaba bien. Si bien sentía que no había tardado nada en volver de la tienda, también pensé que quizá me había quedado dormido un rato y por eso no la había escuchado regresar. Con los ojos cerrados comencé a escuchar como si alguien rezara. No me molesté en abrir los ojos. Después de todo, mi madre era creyente
y supuse que rezaba desesperadamente por no poder hacer más. Sin embargo, todo se tornó raro. Parecía que quien rezaba sollozaba de forma lastimera. No sabía qué hacer. Temía abrir los ojos y verla llorando. No quería enfrentar esa incomodidad ni saber qué decirle. De pronto, todo se volvió muy frío. Estaba temblando bajo las cobijas. La fiebre no bajaba. Eso hacía que, aunque hiciera calor, yo sintiera frío. Pero aquel frío era diferente, casi como si me estuviera congelando por dentro. Intentaba cubrirme mejor mientras escuchaba los rezos que se repetían una y otra vez. Al menos escuché 3 rezos distintos repetidos 7 u 8 veces cada uno. Fue entonces que, en un intento desesperado por calmar el frío, abrí los ojos para enfrentar a mi madre y pedirle un cobertor extra. Pero al darme la vuelta, las palabras se atoraron en mi garganta. Quien estaba ahí no era mi madre. Era lo que parecía ser la Virgen de Guadalupe. Cada detalle era idéntico, las marcas, la ropa, todo. No importa cuánto lo recuerde, en mi mente siempre aparece exactamente igual. Cuando nuestras miradas se cruzaron, dejó de rezar. Vi cómo las lágrimas resbalaban por sus ojos, pero esta vez me miraba con los ojos muy abiertos, casi como si tuviera una expresión fija de horror. De pronto saltó sobre mí. Sentí su peso sobre mi pecho, lo cual me dejó sin aire. Luego tomó una almohada a mi lado y la puso sobre mi cara. Fue horrible, sin duda, una de las peores sensaciones que puede experimentar un ser humano. Perder el oxígeno tan lentamente, intentando aferrarte a él sin éxito, es algo indescriptible. En ese momento todo se volvió oscuridad, y no hubo nada más que eso, simple oscuridad. Siempre he creído que la muerte es simplemente dejar de vivir. No hay lugares hermosos ni condenas, solo dejas de existir. Médicamente morí por un momento. Mi madre logró reanimarme. Según me contó después, al llegar a casa sintió que algo estaba muy mal. Fue uno de esos sentimientos de madre. Subió rápidamente a mi habitación y me encontró casi azul, con los ojos abiertos. Se asustó terriblemente, pues yo ya no respiraba, pero no se rindió. Comenzó a darme RCP hasta traerme de vuelta a la vida. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, ya lo peor había pasado. Nunca supe cuándo ella se fue, ni cómo. Solo sé que desde ese día no la he vuelto a ver. Una parte de mí siente que tomó su venganza. Yo rompí su estatua, su cuerpo, y ella quiso hacer lo mismo conmigo, matarme. Creo que al haber cumplido su cometido, el cual era haberme matado, aunque solo fuera por unos instantes, me dejó en paz. Siempre he creído eso, aunque a veces temo volver a verla y que al darse cuenta de que sigo con vida, vuelva a intentarlo. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.